Yo compartí acerca de tres condiciones que nos ocurren en nuestra vida natural con nuestros elementos electrónicos. Lo primero es no tener señal, lo segundo es no tener conexión y lo tercero es no tener batería. Y estudiamos, ¿cierto?, cómo podíamos ilustrar cada una de esas cosas y utilizamos unos personajes bíblicos, ¿cierto? Recuerdan que a Saúl, ¿qué? ¿Cierto? Saúl estaba fuera de cobertura, Jonás. También estudiamos a unas personas que perdieron conexión y la retomaron, un wifi como Asaf. Revisamos también el ejemplo del propio Jesús, que tenía datos, donde estaba conectado con su Padre. Pero miramos algo mejor, que es tener banda ancha, que son esas personas que les fueron abiertos los ojos, que aún tenían percepción de lo espiritual, como lo fue Esteban, como lo fue Natanael. Y luego miramos la gente que se quedó sin batería hace 8 días, ¿cierto? El primero fue Elías, el segundo fue, wow, sí, Pedro se quedó sin baterías, y otro que se quedó sin baterías, Jeremías también, ¿cierto? Perdieron. Hoy voy a hablar acerca de cómo reconectarse, o de la gente que en algún momento, y quiero hablar, ser claro, no que se apartó, no que se fue al mundo cochino, no, de esa gente que en algún momento perdió esa comunión, llámese con el cuerpo de Cristo, llámese con un líder, llámese con su propósito, ¿listo? Y voy a utilizar 3 historias. Las historias nos conectan muchísimo porque nos permiten identificarnos. Entonces, 3 historias que son todas 3 muy conocidas, pero van a afirmar que usted y yo podríamos en algún momento, puede haber personas acá que estén desconectadas. ¿Se acuerdan que yo hice la diferencia entre estar desconectado y desactivado? Es diferente. Desactivado es alguien que ya no perdió la sensibilidad espiritual, o sea, ya no tiene ningún tipo de contacto con Dios. Pero hay gente que necesita estar recargada, necesita buscar señal, y voy a utilizar las mismas 3 ilustraciones. Entonces voy a utilizar a alguien que buscó la red, otra persona que encontró conexión y otro que recargó. ¿Listo? ¿Va para esa? Me va a acompañar, tengo 29 minutos, 30 minutos, y si usted pone cuidado, hace caras, usted me va a ayudar. Si no, probable que pues, pase más tiempo y no. Entonces, ese texto que quiero colocar como base está en Primera de Juan 1:51, y es tener el cielo abierto. O sea, es lograr acercarnos a Dios a tal punto de que para nosotros lo sobrenatural sea natural. O sea, que ya usted no necesite un ambiente, sino que usted cree el ambiente. Repito, que usted no necesite el ambiente, sino que ¿qué? Normalmente la tradición hace que usted esté esperando que pase algo y que otro lo genere, no que venga de uno. Pues eso es lo más tradicional, ¿cierto? Ir al servicio para que Dios me hable, no para que yo ministre el corazón del Señor y aún Dios me afirme lo que Él ya me habló. Dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera entre el cielo? ¡Wow! Mira eso. Entonces, el primero que vamos a utilizar es un hombre llamado Jacob, que luego le cambian el nombre a Israel. Imagínense el punto de que hoy hay una nación que es reconocida como el pueblo de Dios, que es la nación de Israel. Y ese hombre encontró la red, que está relacionado con la señal, ¿cierto? Cuando uno busca esa antena que lo conecte. La historia de Jacob la conocemos. Él nace producto de un milagro. Sus papás no podían tener hijos y su papá ora por su mamá, y su mamá queda embarazada de unos mellizos, y desde el vientre empieza una pelea, y hay una palabra profética que marca el destino de ellos, ¿cierto? El mayor servirá al menor. Y en ese orden de ideas, él junto con su mamá, cuando su papá va a morir y va a bendecir a su hermano, se ponen de acuerdo, confabulan contra el papá, ¿sí? Y él termina quedándose con una bendición que proféticamente le corresponde, pero humanamente lo hace de la forma incorrecta, y termina yéndose para donde su suegro Labán, y allá pues hay un trato de Dios con él. Tiene que aprender a trabajar, se enamora de una mujer llamada Raquel, por esa mujer tiene que trabajar 7 años, luego, como no es costumbre entregar las mujeres mayores, las mujeres menores primero, pues le hacen el trueque, le entregan la mayor y le fían la menor.
Sí, porque a los 7 días le entregaron la mesa. Es así. Más que suena un poquito fuerte, pero es así, Luzma. Se la fiaron porque la entregaron a los 7 días y que trabajara los otros 7 meses. A mí me parece que también tuvieron ahí, pues bien. Y miren, en ese orden de ideas, Dios se le había aparecido cuando él iba huyendo. Y ahí es donde está ese pasaje donde ungen la piedra, ¿se acuerdan? Y él hace una declaración, era así todo pentecostal: si Jehová me diere pan para comer, vestido para vestir, si me vuelve a traer a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y de todo lo que me dé el diezmo apartaré para él. Esa es la historia. Pero parece que se desconecta durante 20 años, 14 trabajando por esas 2 mujeres y otros 6 donde ya tiene su familia, pero donde su suegro le cambia el sueldo 10 veces, donde el hombre está muy enredado. Y son 20 años de desconexión, 20 años donde no aparece ningún episodio donde Dios le hable a ese hombre. Ahora, tenía promesas. Dios le dijo: hermano, usted hace parte de la promesa, yo esa tierra donde está se la voy a dar a usted. Y qué pecado cuando uno anda aburrido, ¿cierto? Si Dios me da pan para comer y vestido para vestir. Hombre, le están diciendo que la tierra donde está es suya y que si le da pan para comer y vestido para vestir, no, pues debería repensar, ¿cierto? Y Dios vuelve y se le aparece. Yo soy el Dios de ¿dónde? Yo soy el Dios de Betel, el lugar donde ungiste la piedra. Y me hiciste una promesa: márchate pues de aquí y regresa ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ese hombre? Decirle: hay una tierra que yo le entregué a usted, usted no está en el lugar que yo le entregué a usted y usted debe devolver. ¿Cómo estaba Jacob? Viviendo por las obras. Un hombre al que Dios le había entregado unas promesas. ¿Por qué le había entregado Dios esa promesa? ¿Qué había hecho Jacob para tener esas promesas? Eso, muy bien, dígalo, Erika. ¿Ser qué? Ser hijo de Isaac. ¿Y qué había hecho Isaac? Ser hijo de Abraham. ¿Y qué había hecho Abraham? Creerle a Dios. Y Dios, porque ese hombre halló gracia, exactamente, le creyó. ¿Cómo puede hacer una persona que Dios le entrega unas promesas por causa de la fe de otro, y él todo lo que estaba viviendo en su vida era por obras, era por su trabajo, era por su esfuerzo? Pueden haber personas que tienen promesas de Dios, que tienen destino en Dios, pero que hoy se salieron de esa tierra y están viviendo por su esfuerzo humano. Todo lo que hasta ese momento Jacob había alcanzado fue por su esfuerzo. Estaba desconectado. ¿Y qué más? Estaba viviendo por sus instintos. Así que humanamente trató de generar la posibilidad de quedarse con el rebaño de sus padres. ¿Y por qué? De su suegro, perdón. Porque el factor espiritual es donde usted tiene la bendición de Dios y está confiado de que Dios bendice la obra de sus manos, había desaparecido. Y luego se reconecta con el Señor. Ustedes conocen el pasaje, cuando se queda solo y tiene un encuentro con Dios y le pone a el nombre de ese lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara. Uno se puede desconectar, uno se puede salir del propósito de Dios yéndose a un lugar y a estar en una condición, pero Dios mismo se va a encargar de llamarlo y Dios mismo se va a encargar de afirmarlo. ¿Qué pasó? Pues llegó el cumplimiento de las promesas y él se dispone, y afortunadamente su suegro lo estaba persiguiendo porque pensó que se le había robado unos ídolos, y su hermano Esaú, que había prometido matarlo, también venía al encuentro. Entonces era una encerrona, el suegro detrás buscándolo porque pensaba que lo había robado, y su hermano buscándolo porque le había prometido darle muerte. Y en medio de esa encerrona él mira al cielo y se encuentra con el Señor, y ese encuentro con el Señor hace que él tenga un cambio en su carácter, hace que él tenga un cambio en su forma de ser, al punto de que Dios a través del ángel le dice: ¿cómo se llama tu nombre? Le dice: Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, luchador. Pregunto, ¿está viviendo por sus obras, solamente por su esfuerzo humano, solo por su habilidad? ¿Se acuerda cuando Dios era el que lo guiaba a usted y le entregaba cosas por propósito, por gracia? Y no estoy diciendo que usted no se esfuerce, estoy diciéndole puede estar una persona
teniendo promesas de Dios, teniendo destino en Dios, esforzándose y tratando en sus fuerzas, y Dios está saliéndole al encuentro y diciéndole: venga, ¿por qué no regresa a la tierra? ¿Y por qué no me permite, yo muestro mi poder en usted? Seguro que sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? Después de eso, Dios le permite a ese hombre ser el padre de las 12 tribus de Israel. Su nombre es el nombre de una nación, adorando, y honrando al Dios, ¿cierto?, en su propiedad. Recuerden que él antes había jurado por el Dios que temía a su padre. En el capítulo 32, usted va a encontrarse con que él juraba por el Dios al que temía a su padre. Pero si leemos acá, al contrario, él ya reconoce que el Señor es su Dios y aún coloca el nombre de su Dios sobre sus generaciones. Dice: que el Dios de tu padre te ayude, o sea, mi Dios, porque está bendiciendo a José. Que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y que alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es el príncipe entre sus hermanos. Un hombre que invocaba al Dios de su papá termina bendiciendo a sus hijos y diciendo: que el Dios mío, ¿cierto?, lo bendiga y que aún mi bendición sea superior a la bendición como que me bendicieron a mí. ¿Cómo se reconecta este hombre y pasa de estar trabajando como un asalariado con su suegro, esforzándose, yéndose volado, diciendo mentiras, a ser un hombre que bendice a sus hijos y marca su generación? Luego hay otro hombre que se reconecta y se llama Moisés. La historia la conocen. Un hombre que nace en un momento de opresión, donde había un edicto sobre el cual no se podían tener hijos, y si nacían hijos varones tenían que matarlos. Pero los papás de Moisés tienen fe y por esa fe tienen a Moisés, lo esconden durante 3 meses, luego lo envían por el río Nilo y Dios permite en su soberanía que la hija del faraón lo encuentre, le llame Moisés, que su mamá lo críe, pero que en determinado tiempo, algunos piensan que a los 12, otros que a los 14, vaya al palacio para ser formado, instruido como uno de los príncipes del faraón. A los 40 le viene al corazón visitar a sus hermanos y encuentra que hay un egipcio que está golpeando a un hebreo, y como Dios le había colocado que iba a libertar a su pueblo, juzga, o venga eso, mata al egipcio. Al otro día hay 2 hebreos peleando, él les reconviene y les dice: no está bien, ustedes son hermanos. Y este hombre se levanta y le dice: ¿a usted quién lo puso como juez sobre nosotros? Cuando descubre que ya saben que él mató, huye y vive 40 años como pastor en Madián y pasa a ser el príncipe, el que iba a suceder al faraón, a ser un hombre que está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y lleva 40 años en eso. Y en medio de esa condición, sorpresa, aparece el Señor y dice la Biblia: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios, y allí el ángel del Señor se le apareció con un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque la zarza estaba ardiendo, envuelta en llamas, y se consumía, y no se consumía. Esto es increíble, se lo dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla más de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarla mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Y Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítale las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Aquí aparece Dios después de 40 años donde un hombre consideró seguramente que su propósito, que su llamado había desaparecido. 40 años
donde pasó de ser un príncipe a ser una persona que estaba bajo la autoridad de su suegro, a ser un hombre completamente diferente, y el Señor permite que él vuelva y se encuentre, ¿sí? Recupere esa señal divina, ese momento donde le llegó otra vez los mensajes, ese momento donde otra vez tuvo conexión, y aparece el mismo patrón. Lo quiero compartir. ¿Cómo estaba? Estaba viviendo sin identidad. Ustedes saben, cuando él se presenta delante del Señor y el Señor le dice, Moisés, vaya y diga que yo lo mandé. Y dice, Señor, ¿y usted quién es? Él no tenía identidad, es Dios quien le da identidad. ¿Por qué me van a creer a mí? Porque recuerde que ya lo habían rechazado. Gracias. Gracias. Pueden personas estar viviendo sin identidad, a su vez viviendo sin propósito, no porque no la tengan, sino porque las circunstancias, porque tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, a su manera, como le pasó a Moisés, cierto, está claro que tenía un llamado, está claro que Dios lo había apartado, pero la forma, el tiempo en que lo hizo no era correcto, y estaba viviendo a la sombra. O sea, siendo un hombre llamado a dar sombra, a ser un líder, pues estaba viviendo a la sombra de su suegro Jetro. ¿Y cómo terminó? Pues la historia es muy larga, pero yo sé cómo terminó. Viendo la tierra que Dios les había prometido, confirmando las promesas que Dios les había hecho, y termina lleno de fuerza. Gracias. Un hombre que tiene 120 años y que Dios le permite tener esa condición. Y Moisés subió desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar del occidente, y el Negev y la llanura del valle de Jericó, a la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te permito verla con tus ojos, pero no pasarás por ella, pasarás a ella. Y allí moró Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabía hasta ahora el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Terminó conectado con el Señor. Terminó cumpliendo su plan, terminó siendo ese hombre, esa inspiración, ese volver a encontrar esa señal, se cumplió, pero duró 40 años, que si algún día pudiéramos sentarnos, ¿qué sería toda esa cantidad de tiempo con alguien que tiene semejante promesa? ¿Usted se imagina que le pregunten a uno, ¿y usted dónde se formó? No, yo, aquí donde usted me ve, pues yo soy nieto del faraón. ¿Y usted por qué está acá? No, porque yo maté a un egipcio. Seguramente que eso fue un peso muy fuerte, pero tuvo la oportunidad de volverse a reconectar con el Señor, tuvo la oportunidad de volver a ese propósito, a esa identidad. Pueden haber personas que en algún momento cometieron un pecado, una falta, o hicieron algo hasta bueno, pensando que lo estaban haciendo en la forma de Dios o en la voluntad de Dios, y se salieron. Pero tienen la oportunidad. Creo que Jacob es un ejemplo y Moisés es otro ejemplo. Pero hay un último ejemplo que no es tan común porque la Biblia no lo registra, y para eso yo voy a leer varios pasajes y voy a contextualizar, y es el apóstol Pablo. Por eso le estoy hablando de no una persona descarriarse, como se dice coloquialmente, pero le hablo de alguien que necesitó un momento de volver a estar alineado al plan. Y el apóstol Pablo es uno de esos. Más o menos, ¿cierto? El uno duró 20 años, Jacob, el otro 40, Moisés, y Pablo más o menos entre 11 y 13 años. Y voy a contarle por qué. Este Pablo recarga la batería. Este Pablo, ustedes conocen la historia, ¿no? Él respiraba amenazas y muerte. Ustedes saben que él perseguía el camino del Señor, y que camino a Damasco, el Señor sale al encuentro de él. Gracias. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús,
ve a tal lugar, allá vas a conocer a un hombre que te va a imponer las manos, vas a recibir la vista, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Pero en ese momento, pues era un perseguidor, y ese hombre llamado Ananías difícilmente le creyó al Señor de que Pablo había sido tocado por él. Entonces Pablo luchó con ese prejuicio, con esa parcialidad que a veces muchos tenemos, de que dudamos de la obra de Dios en otro. Nos cuesta trabajo creer que X persona, porque cometió X pecado o tiene X condición, pues que eso pueda efectivamente cambiar. Y Pablo le pasó eso. Y Pablo está en Damasco, y allá en Damasco predica el evangelio, y en Damasco da testimonio. Y luego, después de 3 años, sube a Jerusalén. Pero en Jerusalén no pueden entender, no pueden magnificar. Tiene que venir Bernabé, y ese Bernabé da fe de lo que Pablo hizo en Damasco. Pero no obstante, no le creen. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se lo mandan para Tarso. ¿Sí? Lo mandan para Tarso. Voy a leer para ustedes Hechos 9, 28 al 30. Así Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos de habla griega, pero ellos trataron de matarlo. Y cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron ¿a dónde? A Tarso. ¿Y de dónde era Pablo? Saulo de Tarso. Lo mandaron para la casa. Humanamente hablando era complicado. Nosotros tuvimos una persona que salió de la cárcel, tenía problemas con el grupo de la cordillera. Él vivió por Nacederos, y cuando venía el servicio era complicado porque estaban dando una plática por el hombre. Hablo del alma y no del cuerpo. Ya vive en Estados Unidos. Carlos Andrés lo conoce, Oquendo. Y era complicadito porque cuando venía el servicio siempre se ponía, ¿cierto? Uno no quería que viniera nadie nuevo esa vez. Porque, claro, o sea, el muchacho tenía situaciones. Así que era un hermano caliente en la iglesia. Hay un pastor que un día yo quiero tener acá, el pastor de la iglesia Comunidad Cristiana de Madrid, pastor Benjamín Rueda. Hombre, un testimonio increíble, estuvo detenido. En su comunidad tenía varios narcotraficantes en su congregación, y era con escoltas y todo, y tenía servicios privados, ¿cierto? Un servicio exclusivo, cuenta él, ¿cierto? Llegaban 4 o 5, y entre los 4 o 5 ya pues, o sea, el servicio para esos 4 o 5, porque pues, era complicado. Este señor era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y ni la gente le creía, era complicado. Y la iglesia, que es la llamada a restaurar, a tener visión, a amar, a creer, pues llegó un momento donde no. ¿Y sabe cuánto pasó? 11 años, unos dicen que 13, parta hay diferencias, dejémoslo en 12. 12 años donde Saulo de Tarso, el mismísimo apóstol, se desconectó del cuerpo de Cristo, se desconectó del mentor. La última moda del cristianismo que yo conozca es: soy cristiano y no me congrego. Esa es la última moda. Ustedes los conocen. Yo crecí en la izquierda de la fe. Si usted dejaba de ir una semana, hermano, se está enfriando. Donde usted dejara de ir un mes, ese hermano se está alejando. Y donde usted dejara de ir 2 meses, está en el mundo. Ya no es así. Antes, ¿se acuerdan cuando se decía es que los cristianos domingueros? Para nosotros ya no aplica, ¿no? Porque nosotros ya no nos reunimos los domingos. Pero ya es complejo. Este señor estuvo 11 años. Voy a leerles por qué. Dice: así que Saulo, este no es, acá. Bernabé era un hermano bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después de Bernabé, siguió ¿hasta dónde? ¿Para buscar a quién? A Saulo. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a... Y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año y enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía en donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos.
Así que los creyentes en Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno, dio lo que podía. Así lo hice, confirmando su ofrenda con Bernabé y a Saulo para que la llevaran a los ancianos de la iglesia de... ¿Cómo sabemos más o menos cuánto fue el tiempo? Yo leo a favor de ustedes Gálatas, capítulo 1, verso 17 al 24. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando de su conversión. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Los únicos apóstoles que conocí en esos días fue a Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esa vista, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y de Cilicia. Aún así, las iglesias en Cristo que estaban en toda Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa mía. Entonces, acá Pablo está diciendo, ¿cierto? Estuvo 15 días en Jerusalén y Saulo, muy querido y todo, pero de verdad Saulo, para la casa. Y es Bernabé el que tiene que ir. Deben haber personas que hoy se amargaron con un pastor, no los miraron ese día, no les valoraron el ministerio, no los entendieron y por alguna razón los mandamos para la casa. Por alguna razón no tuvimos visión con ellos, por alguna razón no teníamos la madurez espiritual y necesitamos ir por gente que tiene plan de Dios, son de testimonio, pero necesitan el cuerpo, hermano, necesitan que alguien vaya y le dé moral y lo abrace y le diga, hermano, usted es de Dios, para adelante. Pablo tuvo esa oportunidad. Luego leo el capítulo número 2 del versículo 1 al 3 de Gálatas. Cuando en Hechos 15 Pablo y Bernabé suben, este es el pasaje que Pablo habla de Hechos 15, cuando suben a Jerusalén ya no a llevar una ofrenda, sino a debatir una parte doctrinal. Luego 14 años más tarde de que subió a Jerusalén por primera vez. Entonces, pastor, ¿y de dónde sacan la cuenta? Pues que usted pone 14, le resta 3, le da 11 y le suma 1 que Pablo estuvo, pues le da 12. Ah, ¿cómo me vio? ¿Cómo me vio? Tremendo. Ah, no. ¿Por qué no valoran eso? ¿Por qué no valoran eso? Hermanos, este señor, el mismísimo Saulo, estuvo desconectado del cuerpo. Ahí dicen que tuvo las experiencias, o sea, hay varias teorías, pero el mismísimo Saulo de Tarso en algún momento se desconectó del cuerpo, se desconectó de la comunidad. Y Bernabé, ese que habló por él en Jerusalén, ese que dio testimonio de que él estuvo en Damasco, ese fue por él y le dijo, hermano, venga, camine para allá. Y de Antioquía Pablo sale a hacer iglesias, Pablo sale a fundar y luego afortunadamente le da la mano a Pedro y se honran mutuamente. Luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y con Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico entre los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos habían sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. 11 años estuvo Pablito. ¿Cómo estaba? Viviendo en rechazo. ¿Usted cree que hay gente hoy viviendo en rechazo? No están alejados de Dios, pero están alejados del cuerpo. Necesitan la vida, porque este dedito tiene vida en el cuerpo de Cristo. Estaba viviendo en autosuficiencia. Por algo Pablo tuvo que experimentar el poder de la gracia. Estaba viviendo en soledad, se estaba desconectado. ¿Qué pasó? Su mentor, un hombre que Dios colocó para que tener visión con él, un hombre que tuvo la capacidad de verlo no como lo veía la tradición, la religión, sino como lo veía Dios, ¿sí? Su llamado a la iglesia, pudo conectarse con el cuerpo y pudo avivarse. Estuvo un año ahí concentrado, congregándose, recibiendo, fortaleciendo, entregando todo eso.
y luego lo encomendaron para ir a Jerusalén. ¿Cómo terminó? No, pues ya saben ustedes. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo. Entonces, ¿qué les digo? Uno puede estar necesitando una recarga espiritual del cuerpo. Debe haber alguien que usted necesita que usted lo visite, que lo invite a tomar un café, que lo ame. No le diga lo que él ya sabe. No es que él ya sabe, es una bobada. Por eso cuando alguien lleva harto tiempo sin venir aquí, no le diga, ay, ¿por qué no había vuelto? ¿Qué le va a decir? O sea, esa es la estupidez más grande. No le diga, qué rico volverlo a ver, bienvenido, y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué quiere que le diga? No, andaba apartado, amargado, no soportaba. No, ¿por qué va a decir eso? Qué rico verlo, un abrazo. Lo invito a un perro del Nietzsche y para adelante. Amén, el Señor está ahí. Entonces, concluyamos esto. Jacob, 20 años, tenía promesas, propósito, destino. Hermano, pero andaba en otro lugar y Dios le dijo, hermano, yo soy el de Betel, el de la piedra, ¿de acuerdo? A ver si usted, tengo planes, hermano, tengo propósito. Moisés, 40 años, tipo de destino, que dice la Biblia que en su corazón él sabía que Dios lo había colocado para libertar a Israel, y estuvo 40 años, hermano, aislado, en una condición, con dificultad, pero volvió y entró, se le prendió la llama de fuego y el Señor empieza a usarlo, le da señales y termina, si ya sabemos, llevando a un pueblo a lo que hoy es una nación. Y el mismísimo Saulo de Tarso, el hombre que establece 22 congregaciones, 14 cartas, predica en 3 continentes, entre 11 y 12 años, por causa de la, ignorancia, falta de madurez de la iglesia de Antioquía, termina así desconectado. Pero luego el Señor le permite tener esa comunidad de la iglesia de Jerusalén, ese acompañamiento de Bernabé, y termina marcando su generación, ¿cierto? Haciendo discípulos, doctrinando a la iglesia, impactando sistemas de pensamiento, naciones, ¿listo? ¿Qué tal si usted piensa hoy? ¿Será que yo estoy desconectado? ¿Será que yo estoy con la batería bajita? ¿Será que yo tengo que recuperar mi señal? ¿Será que necesito encontrar la red? Se puede estar en esa condición, pero se puede recuperar. Dice así: Él le da gracia Él da gracia con generosidad, como dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense en delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dios se acercó puntualmente con ángeles para Jacob, con una zarza para Moisés y con un hombre, un mentor, un hombre de Dios como Bernabé para Pablo. Este texto es conocido en el libro de Job. En la Reina Valera dice: vuelve ahora en amistad con Dios. Pero esta versión me gustó. Dice: cede ahora y haz la paz con Él. Wow. Así te vendrá bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, será restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Hablo para personas que necesitan reconectarse, y se puede, a su propósito, al cuerpo de Cristo, al destino que Dios tiene, para que salgan de vivir en oscuridad, en soledad, en autosuficiencia, sin identidad. Ahí está. Me encantaría escuchar si alguien tiene un comentario, un aporte, porque ya vimos, ¿cierto?, que es estar sin señal, sin conexión y sin batería,
pero también estas tres historias de estas personas nos recuerdan, nos instan, nos animan a que puede pasar tiempo, pero Dios siempre tiene un plan. Así que, bueno, ¿hay algún aporte que tengan? ¿Algo quieran compartir? Bien, pues. Bueno, no pasa, pues darle gracias a Dios por ese entendimiento que le dio, porque es mucho más fácil uno poderse identificar con ese tipo de alegorías, por decirlo de una manera, ¿cierto? Sin batería. Pues yo no estuve hace 8 días en el de sin batería, pero nomás usted dijo a los tres personajes, ya de uno como que se puede ubicar si está así o los momentos en que uno ha estado así, y también pues cómo poder salir de esos momentos, ¿cierto? Porque hay manera de hacerlo. Entonces darle gracias a Dios por ese entendimiento y que muy práctico todo. Gloria a Dios. El maestro, el Señor Jesús, ¿no? El que colocaba las verdades del reino y las llevaba al mundo natural. Creo que aprendimos del Señor. Bueno, ¿qué tal si me deja orar por usted? Y quedo con la inquietud de que piense que no es alejarse de Dios. Es que la gente inmediatamente lo relaciona con irse a prácticas pecaminosas, pero puede haber alguien, ¿cierto?, que está un problema de aceptación. Puede haber una persona que le cuesta trabajo creer, que después de N cantidad de cosas o está en la religiosidad. Nos puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te agradezco y bendigo, Señor, la posibilidad de compartir la Escritura desde estas ilustraciones, figuras naturales que son comunes en nosotros, Señor. Dios, yo oro hoy para que nos permita, Señor, tener esa inspiración en la Escritura de ver a un Jacob un día 20 años, Señor, súper salido del plan, humanamente desgastado, físicamente, con puro esfuerzo humano, sabiendo que era un hombre de propósito, de promesas, pero luego, Señor, vuelve, se alinea, Señor, y tú lo marcas, le cambias el nombre y termina invocando el Dios suyo propio y aún una mayor bendición sobre su generación. Gracias por un hombre como Moisés, que tú lo quebraste, Señor, para luego empoderarlo y luego hacerlo ese precursor, ese libertador, Señor. Gracias porque está escrito, Señor, que él llegó a dudar, él llegó a enfrentar temores, complejos, prejuicios, y a cada uno de ellos, Señor, tú lo superaste. Permite, Señor, que haya esa marca, Señor, ese impacto, esa trascendencia. Y ¿por qué no, Señor? Como le pasó al mismo Pablo, Señor, perdónanos si hemos rechazado, no hemos entendido el llamado de alguien, si no hemos tenido, Señor, visión suficiente, y hay que ir a animar, a abrazar, a fortalecer a alguien, Señor. Gracias, Padre, permítenos, Señor, y cada uno de los fines de estos hombres, Señor, nos inspiran a saber que terminaron, Señor, con una vida diferente y fueron inspirados, Señor. Yo te pido para que hoy, Padre, en nuestro corazón haya ese deseo, Señor, de estar ahí, pero también de animar, de fortalecer, de inspirar a otros, Señor. Yo te doy gracias y ruego para que en el nombre de Cristo Jesús tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo cual es enviada y sea prosperada, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga y